Yo creo que fue una persona en la cual desde joven siempre estuvo sus padres, quisieron de que lo pusieron a él llamemos, en el seminario de Trujillo, Claro. ¿no? Es parte de la historia. Bueno, y él le dijo a sus padres esa no era su vocación, Tu vocación, exacto. ¿no? Y su padre lo llevó, como ellos eran de ahí de San Pedro, ¿no? Lo llevó al tema de la agricultura, que era el tema de donde se desarrollaban. Pero normalmente él lo que quería era, miraba la parte de su país, la patria, ¿no? La libertad del Perú. Correcto. Y eso hace de que él verdaderamente escoja ese camino de ir hacia la libertad. Y creo que hay que resaltar dos cosas. Dos libertadores, tanto San Martín lo convoca, como también él es convocado por el libertador Simón Bolívar. Así es. Entonces, y participa en dos batallas sumamente importantes, como es la de Junín, donde prácticamente la historia lo resalta, ¿no? Y la otra es la de Ayacucho, ¿no? Que también parte en ello, ¿no? Correcto, y en ese sentido, y es lo que veíamos precisamente en la historia en cuanto a esta vocación, y que seguramente hoy vemos reflejado en muchos jóvenes y decimos, claro, tengo que hacer lo que realmente me dicta, lo que me llama el corazón. En ese momento Andrés Rázuri hizo lo que precisamente le llamaba el sentimiento, la emoción en ese momento. Ahora, para usted también, y esto ya a modo personal, don Augusto, ¿qué significa o qué ha significado dentro de su vida cotidiana, en su vida diaria, ser además familiar de un gran personaje para la historia peruana? Bueno, creo que para mí y para toda la familia es simplemente, y yo pediría para la asociación en su conjunto, seguir el ejemplo de él con esos valores, esos principios y esa moral, ¿no? Porque tuvo como tal, la familia no es una familia de dinero, pero de alguna manera era una persona que tenía sus padres, etcétera, pero él tomó la decisión de ir al tema de ser patriota, ¿no? Y por ahí es que fue. Y creo que eso es lo que el Perú ahora necesita, ¿no? El Perú necesita mirar a sus héroes y ver esos valores de estos señores, ¿no? Y incluso, don Augusto, esto va más allá de hoy en día, de ideologías políticas, de un país tan fragmentado y polarizado. Esto va mucho más allá. Esto realmente refrenda y nos enseña a poder anteponer cualquier pensamiento, ideología, religión o credo por precisamente nuestro país, nuestro Perú, y es lo que también en su momento hizo Andrés Rázuri. Ahora, precisamente uno de los momentos más recordados, o el episodio más recordado, es este cambio de posición, de opinión, o incluso en cambio de orden que él recibió para poder enfrentarlo. Si nos lo puede explicar para que la población lo pueda escuchar y lo pueda comprender también. Bueno, creo de que hay que ponerse en ese contexto, ¿no? Hay que ponerse en ese contexto. Esta era una guerra de cuerpo a cuerpo, Sí, de sables. de sables. Esta era una guerra en la que verdaderamente el ejército realista era mucho mayor que el ejército patriota, relativamente en el tema de la artillería, ¿no? Y también era un ejército victorioso, De verdad. ¿no? Esa es una realidad, Claro. ¿no? Y prácticamente ya le habían ganado la batalla el ejército realista. Pero Rázuri lo que mira a su regreso, una vez que recibe la orden, ¿no? para que el ejército se vaya a una retirada, esa era la orden, que se retiren, ¿no? Él ve de que el ejército realista verdaderamente está tratando de perseguir, lo está persiguiendo al ejército patriota, y deja un espacio en la retaguardia donde podía ingresar el ejército patriota, ¿no? Él al ver eso, le dice a su jefe, a Suárez, de que la orden era que contraataque, que vaya por la retaguardia, ¿no? Y que vaya indudablemente con la caballería. Entonces al final entra la caballería y prácticamente la historia
cambia totalmente el giro, ¿no? Porque la caballería hace de que primero que estos soldados, el ejército realista ya se sentía victorioso y simplemente lo que estaba haciendo es empujar al ejército patriota y el ejército patriota por la retaguardia los ataca, ¿no? Y ahí es donde hay esa confusión por parte del ejército realista. Hasta factor sorpresa se puede. Claro, ¿no? Entonces yo diría que esa visión, porque hay que ponerse en ese momento, ¿no? Claro. De mirar el teatro de batalla, número uno. De ponerse en ese momento de decir, bueno, si yo le doy una contraorden, lo que él sabía lo que le iba a pasar, lo iban a fusilar. Sabía las consecuencias, claro. Las consecuencias, porque el tema es bien claro, ¿no? Si les decía eso, él y ellos lo más probable es que se iban a salvar. Porque la idea era que se retiren. Entonces el ejército realista no los iba a matar. Exacto. Relativamente no los iba a alcanzar, se iban a retirar ellos. Pero él, con esa astucia, esa visión de las cosas, cambia la orden, ¿no? Y cambia la historia del Perú, pues. Así es, tal cual. 7:26 p.m. Estamos conversando con Augusto Errázuriz, sobrino bisnieto del prócer de la independencia Andrés Errázuriz. Ahora, cuando, por ejemplo, en nuestra familia nosotros miramos siempre nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, siempre tratamos de conservar seguramente alguna especie de relato, mensaje o alguna tradición que tengamos. En la familia Errázuriz también seguramente cuentan con una especie, pues, o algunos documentos, relatos que puedan preservar y que se puedan precisamente hoy en día tener como fuente de lectura. Bueno, creo que nosotros, mi abuelo, que ya ha fallecido, ¿no? Que tendría pues más allá de 100 años, que era el nieto del prócer, así es, ¿no? Para ser más claro. Él escribió este libro, ¿no? Este libro, que es José Andrés Errázuriz, heroico gestor de nuestra independencia, desarrollado por el escritor José Vicente Errázuriz Cortés. Correcto. Su nieto. ¿No? Y aquí cuenta un poco toda la historia de todo lo que pasó. Y también cuenta el post, cuando él ya deja el ejército, pues por ahí en el año 29. Y en eso yo quisiera agradecer al ejército del Perú, ¿no? Agradecer al ejército del Perú hoy día, que es el día de la caballería. Así es, ¿verdad? ¿No? Es el día de la caballería, ¿no? Y agradecer al ejército porque al final tanto el mariscal Castilla como el general Odría fueron dos actores importantes no solamente en la vida del prócer, ¿no? Sino también en su desarrollo, en lo que hicieron con él, ¿no? Indudablemente para sus ascensos y su grado, cada cual en su momento, ¿no? Claro. Cada cual en su momento, ¿no? Correcto. Ahora, y nuevamente entrando al aspecto histórico, la batalla de Junín fue el preludio también de lo que fue después la batalla de Ayacucho. ¿Qué reflexiones nos puede dar en cuanto a ello? Porque siempre decimos, cada hito histórico tiene de la mano diferentes contextos, antecedentes, aristas que se pueden abordar. Y en este caso, como usted bien comentaba, don Augusto, la batalla de Junín también es ese preludio, es esa parte, esa antesala, esa parte histórica importante que si de repente no ocurría ese cambio de decisión, no sabríamos qué hubiese pasado más adelante. Yo creo que si el ejército patriota no hubiera ganado la batalla de Junín, tal vez no hubiera habido una batalla de Ayacucho. Exacto. Es lo más probable. Como una especie de efecto mariposa. Yo creo que ahí se marcó el inicio de la independencia, no solamente del Perú, sino de América. De América, es verdad. Entonces, por eso que, digamos, ¿no? Que como bien lo ha dicho, la batalla de Junín fue el preludio para la independización del Perú. Y yo creo que hay que agradecer, ¿no? A todos sus actores, ¿no? A todos sus actores, ¿no? Y enaltecer y resaltar la figura del prócer José Andrés Errázuriz Esteves, ¿no? El coronel José Andrés Errázuriz Esteves, que verdaderamente, como diríamos, se fajó en su momento por el Perú, ¿no? No solamente en esa batalla, sino antes, porque él también se inició para efectos de poder ver la proclamación de su zona en Lambayeque, en San Pedro. Entonces él también empezó por ahí en el año 1821,
¿no? Y por eso es que San Martín lo convoca, porque eso se hace todo en enero del 1821 y San Martín lo convoca, ¿no? El libertador San Martín lo convoca para ello, ¿no? Y luego ya Simón Bolívar pues ya enaltece pues precisamente en 1824 con la batalla de Junín, ¿no? Y lo dice la frase, y lo demás es historia, y le agradecemos, don Augusto, por estar aquí en Radio Nacional, la primera radio del Perú, además, que también forma parte de la historia peruana. Y finalmente me gustaría que hoy, en un momento, hay que decirlo, también complicado en materia de seguridad, en materia de polarización, que lo comentaba hace un momento, y hace poco que tuvimos las fiestas patrias, tuvimos el desfile cívico-militar, ¿qué mensaje le puede dar no solo a los jóvenes, sino también en general a la población peruana en cuanto a estas gestas? Se recuerda mucho el Día de la Independencia, pero tenemos que recordar todo el contexto que también funcionó y sirvió precisamente para que esto se lleve a cabo, por favor. Creo que el actual gobierno ha dictado una disposición que los colegios se va a volver a dictar la educación cívica. Y eso creo que es importante. Creo que es importante de que no seamos la mejor barra del mundo. No, es importante que seamos la mejor barra del mundo, pero creo que es importante también de que nosotros podamos copiar los valores, los principios de nuestros héroes, ¿no? Y creo que eso es lo que el Perú, los jóvenes, yo les diría, ¿no? Que lean esta historia, ¿no? Y pongo este libro, ¿no? Tal vez alguna persona o editorial que lo quisieran, o el ministerio, o alguien que lo quisiera con el mayor gusto, ¿no? Porque tal vez aquí está una historia inédita relatada por su nieto, del prócer. De fuente oficial, fuente muy cercana. Fuente muy cercana, de primera mano de él, ¿no? Tal cual. Bien, don Augusto Rázuri, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Nacional. Usted ha paseado ya por aquí, lo tuvimos el año pasado, por ejemplo, en la FIL, lo recuerdo claramente, así que reiteramos el agradecimiento por estar aquí en Radio Nacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.